Buenas tardes, esto es Conectados, la sección de entrevistas del diario.es y hoy tenemos a Margarita del Val. Margarita, bienvenida. Gracias, encantada de estar con vosotros. Inmunóloga, viróloga, investigadora, directora de la plataforma Salud Global del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde están 200 grupos alrededor de la pandemia del COVID, de la COVID-19. Me lo estabas contando justo antes de que empezáramos la entrevista. Tú fuiste una de las primeras personas, no la única, pero sí una de las primeras, que alertó en España de lo que se nos venía encima. Escribiste un largo correo que se acabó viralizando por WhatsApp. ¿Qué contaste hace un año que provocó que empezase a circular tus predicciones del coronavirus? Bueno, básicamente lo veía desde el punto de vista del virus y de nuestras defensas. Era consciente de que ninguna persona en todo el mundo tenía inmunidad frente a este virus porque era totalmente nuevo, que en eso se diferenciaba del virus de la gripe, porque cuando viene una gripe A sustituye a la gripe A anterior y esta a la anterior, y por lo tanto gran parte de la población tiene inmunidad, sobre todo los más viejos, con la gripe. Y con esta, pues nadie. Cuando viene una gripe A, los que enferman son los más nuevos, los jóvenes. Con esta era distinto. Entonces, yo lo que dije básicamente es que el virus no era tan diferente del de la gripe, que no era mal, no estaba mal compararlo con la gripe, que el problema no era la infección a nivel personal, era grave porque nadie tenía inmunidad y sería más grave que la gripe, pero que lo grave era que el 100% de la población nos podíamos enfermar simultáneamente si lo dejábamos en libre circulación. Por lo tanto, que el problema era la enfermedad de la sociedad, la pandemia, y que lo que iba a ocurrir es que teníamos que contenernos muchísimo en todos nuestros contactos sociales para evitar la transmisión del virus, para que no llegase a los vulnerables, que ya sabíamos que eran los más Sí. mayores, y sobre todo para no saturar nuestro sistema sanitario. O sea que Eso fue lo acertaste que porque dije. fue justo lo que pasó. Sí, sí, bueno, más que acertar, lo estaba viendo lo que ocurría en China, que si construían 10 hospitales en 10 días o 16 hospitales, era por algo. Los chinos no Ya. estaban locos. Los chinos estaban entrenados a combatir varias epidemias que tienen regularmente cada poco muy graves. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido en este año de la evolución de la pandemia? Quizás lo que más me ha sorprendido es esa tendencia que tenemos a intentar creernos que todo se ha acabado ya. En lugar de prever que esto iba a ser muy duro y que iba a ser, más que muy duro, muy largo, esa sensación de que cuando bajaba cada oleada decíamos, bueno, esto ya se ha acabado. Para mí, yo he preferido estar preparada, saber que esto iba de más largo plazo, he intentado decirlo. Por eso me han llamado muchas veces que soy muy pesimista, que soy muy ceniza, que lo estropeo todo, que siempre veo la parte negativa. Y precisamente yo lo que creo que es mejor estar preparados para una carrera de largo recorrido que hacer un sprint y agotarse al principio. ¿Sigues pensando que todavía nos queda largo recorrido, que a pesar de que parece que podemos estar ya con las vacunas funcionando y en un horizonte de unos meses una parte importante de la población vacunada, aún nos queda recorrido? ¿Sigues pensando que hay que ponerse en lo peor, hay que ser algo más pesimista para acertar? Yo creo que con la vacunación de los grupos más vulnerables, que son fundamentalmente los mayores de 70, 75 años y grupos de riesgo con enfermedades crónicas que llevan aparejada una gravedad de la COVID, yo creo que con eso será un cambio radical y eso quizás lo tengamos para el verano. Coincidirá con más conocimiento científico y coincidirá con el buen tiempo, no nos vamos a engañar, porque ahí podremos hacer muchas más cosas al aire libre y eso será bueno. Ahora mi único punto de precaución, que no de pesimismo, mi único punto de precaución es que hasta que logremos tener vacunadas a todas esas personas, no nos confiemos demasiados, no estemos otra vez deseando que todo se acabe y no nos estemos adelantando de nuevo a los hechos. No sabemos todavía si los vacunados pueden ser contagiosos, no lo sabemos, de verdad, no lo sabemos. Los datos todavía no están ahí. No se pueden interpretar los datos de Israel como que los vacunados no contagian. No Ya. se puede interpretar así. Yo he hablado con los autores y me han dicho que no se puede. Hay que hacer datos más dedicados, más diseñados para demostrarlo. Por lo tanto, tenemos que mantener esa precaución durante varios meses y no estoy segura de si eso vamos a ser capaces de aguantarlo. Tenemos que proteger a los que están a punto de vacunarse para que no pierdan el último tren. ¿Te ha sorprendido la velocidad y la rapidez con la que se han desarrollado tantas vacunas o te esperabas que la ciencia fuera capaz de dar respuesta de manera tan rápida a esta epidemia? A mí me han sorprendido dos cosas. Una, cómo todos los investigadores de todo el mundo nos hemos volcado, todos no, una parte pequeña, Una pero gran parte. muchos nos hemos volcado en investigar, en contribuir en lo posible en la pandemia y además lo hemos compartido muy rápidamente.
Eso no tiene mucho mérito porque a todos nos gusta ser el primero que saca algo, ¿no? Y somos el más listo, el primero que lo ha visto, pero lo hemos compartido en abierto con mucha gente, lo hemos discutido, debatido, y también me sorprendió efectivamente que las vacunas las hayamos tenido tan pronto. ¿Por qué? Pues porque estas vacunas se habían hecho previamente frente al virus SARS-1, del que Sí, este virus es, digamos, hermano, y sabíamos que daban problemas. No han dado estos problemas en absoluto con el SARS-2, por lo tanto hemos tenido una suerte inmensa, no ha habido estas incidencias. ¿Qué problemas daban? Que los vacunados, en lugar de estar protegidos frente a la infección, podían estar peor ya, solo con la infección. Y claro, eso era un problema muy gordo. Gracias a que eso no ha ocurrido, y es por justo las diferencias que hay entre un virus y el otro, probablemente, el tipo de células que infectan nuestro organismo, pues como no ha ocurrido, y eso se ha podido demostrar en modelos animales antes, la seguridad se ha podido demostrar en modelos animales, hemos podido avanzar, nos hemos podido atrever a avanzar hacia ensayos clínicos. Es muy importante que con este virus se tuviesen 4 modelos animales, que son los hurones, los hámsters, los mm, ratones transgénicos y los macacos, que tienen enfermedades parecidas a las del ser humano, y se ha podido ver en todos los modelos que eran seguros todos los candidatos que teníamos, todos, no algunos, todos. Esto es inusitado realmente en el mundo de las vacunas, cuando solo el 7% de las que se empiezan a investigar llegan al final. Porque veíamos esto, porque había 4 modelos animados, se han lanzado muchísimos investigadores y muchas empresas desde el principio. Si no lo hubiésemos tenido, no nos habríamos podido confiar a ir directamente a personas, a pacientes, a voluntarios, se puede ir tan y rápido por la experimentación en animales. sí, habríamos a lo mejor restringido todo a antivirales, a tratamientos en cultivos, y habríamos avanzado mucho peor. ¿Y qué le recomendarías o qué le explicarías a una de estas personas, que hay muchas, que desconfían de la vacuna, que dicen, no, no, yo prefiero no vacunarme, yo no me fío de una vacuna que se ha hecho tan rápida, yo me da miedo los efectos secundarios? ¿Qué recomendarías a alguien de tu entorno que te llega con estas dudas? Mira, bueno, yo creo que es que cada uno se convence a su ritmo. Yo no soy partidaria de presionar, porque ahora mismo lo único que sabemos es que solo está protegido el que se vacune. Por ahora, hasta que no sepamos si los vacunados son contagiosos o no, no sabemos si vacunarse uno beneficia a los demás, Ya, beneficia a sus sí. contactos cercanos. Cuando lo sepamos, seré más proactiva en convencer. Por ahora, el que se vacuna es porque ya está convencido, y yo ahora mismo no diría datos científicos en cuanto a la eficacia, sino que les pediría que mirasen a las residencias de personas mayores que se han convertido en una balsa de aceite. Eso en cuanto a eficacia. Hay brotes, Eso ha sido de las cosas más directas que hemos encontrado, que es muy eso lo rápidamente cómo vemos. ha bajado la mortalidad en las residencias donde ya se ha puesto la vacuna. Bueno, la mortalidad, y es que son asintomáticos. Hay brotes de 20 personas en una residencia y todos sin síntomas. Es Ya, espectacular. Y en cuanto a la seguridad, os lo puedo contar un poco en detalle, son más seguras paradójicamente que cualquier otra vacuna cuando se lanzó al mercado en su momento, porque se ha podido investigar con en los ensayos clínicos con un número más elevado de voluntarios. Había muchos claro. voluntarios, Mm. todos éramos conscientes de la emergencia, y había mucho dinero público que estaba financiando la investigación y la fabricación de vacunas con esta precompra anticipada, ¿no?, de dosis. Con el dinero y con los voluntarios han hecho ensayos clínicos con un número muy alto de voluntarios, como 5 veces más que cualquier vacuna, y en un periodo de tiempo rapidísimo, en unos meses en lugar de en un par de años, como se hacía en otras vacunas. Como los efectos secundarios, después de muchos años de estudiar cuándo surgen los efectos secundarios de las vacunas, surgen muy pronto, Mm. surgen en las primeras 6 semanas después de que cada persona complete su vacunación. Lo que pasa es que, como surgen muy pronto y 6 semanas no ha habido que acortarlas en absoluto, hemos sido muy rápidos, pero 6 semanas se ha podido esperar con cada persona, con cada voluntario vacunado, incluso se ha pedido 2 meses, se alarga un poquito. Se ha podido ver qué efectos adversos hay. Antes parecía que eran efectos adversos a largo plazo la mayoría, y es que se tardaba en tener un número suficiente de personas, de voluntarios vacunados para que diese la alarma, que saltase la alarma. Oye, hay demasiadas personas que tienen, yo qué sé, alergia después de la vacunación. Y eso se vio inmediatamente en cuanto, no en los ensayos clínicos, que fueron con 20.000, 15.000 personas, se vio en los primeros 10 días después de empezar a vacunar. Se empezó a vacunar tan rápidamente que en cuestión de 10 días se tenía tanta gente vacunada como con la última vacuna en 10 años, ¿eh? O sea, no, perdona, en 10 semanas era Sí, comparable a 10 años, pero a ya en 10 los años. primeros 10 días
se pudo ver que estas alergias efectivamente existían y ahora ya con más tiempo, con más 10 semanas, se puede saber aproximadamente que ocurren en 5 personas de cada millón de vacunados. Entonces, la ventaja que tiene vacunar a Mm. 1 millón de personas frente a estas reacciones alérgicas que además se contrarrestan en el sitio de la vacunación con una inyección inmediata que la atenúa del todo, merece la pena. Entonces, son más seguras, tenemos mucha más información y más rápidamente que nunca, paradójicamente. Ha encontrado que parece por haber sido tan rápida. Y estos miedos que existe con las vacunas que están desarrolladas no con los métodos tradicionales clásicos de atenuar un virus, sino por medio de desarrollos genéticos, esto del ARN mensajero, esto, ¿cómo lo calmarías en alguien que le preocupa este tipo de terapias? ¿Por qué son seguras? Bueno, es que estas vacunas, yo dudaba porque fuesen a funcionar o no, no porque fuesen seguras o no. Estas vacunas solo tienen material genético. Casi todas las demás vacunas tienen material genético y más. Mm, Las únicas vacunas que no tienen material genético son las que están basadas solo en proteínas. Algunas vacunas son de ese estilo. Por ejemplo, la vacuna del cólera o de la difteria son de ese estilo, solo proteínas. Pero hay mm. muchas que tienen material genético y yo aún diría más, el coronavirus tiene material genético y nos está infectando cualquier catarro, cualquier virus. El material genético es la base de la vida. Todo lo Ya. que nos rodea tiene material genético y además nos está invadiendo continuamente. Todas las bacterias de nuestro tracto intestinal tienen material genético y continuamente además lo están intercambiando. O Es decir, que sea que a ese miedo mí a que ese material genético nos pueda dañar está infundado. está infundado, aparte se ha comprobado, el RNA mensajero es bastante inestable, de hecho, le da el tiempo justo de varias horas o quizás a lo mejor un par de días de persistir en las pocas células del músculo del brazo donde nos vacunan para fabricar la proteína S y que esa estimule ya a nuestro sistema inmunitario. ¿Te ha preocupado cómo las tensiones políticas se trasladaban a la gestión de la pandemia, a cómo los enfrentamientos entre gobiernos, la posición de algunas comunidades sobre las restricciones? ¿Te preocupa que eso esté tan metido dentro del debate político como lo ha estado en estos últimos meses? ¿O crees que es Sí. inevitable? No, a mí me ha preocupado y además, cuando en la plataforma de salud global del CSIC, que es Mm, un organismo multidisciplinar y que la plataforma se ha configurado por voluntarios investigadores que han decidido reorientar su trabajo, pues aquí he contactado con sociólogos que conocían también la pandemia, que la han estudiado, y los sociólogos desde muy al principio nos dijeron que el manejo de la primera oleada, el manejo por las autoridades, la gestión política, era mucho peor en todos los lugares en que había polarización social y polarización política. sí. Y que eso no ayudaba en absoluto a trabajar todos juntos, sintiéndonos solidarios y contribuyendo a algo que necesita que tiene una dimensión social claramente, es decir, necesita que todos trabajemos en la misma dirección, porque si no, el granito de arena que pone cada uno no hace falta que estemos todos trabajando en la misma dirección y colaborando. Y sí, la polarización es un problema y lo seguirá siendo. Nos crea a todos esa sensación de quién lo estará haciendo mejor y por qué lo hacen, ¿no? Mm. ¿Qué países de nuestro entorno, de Europa, has visto que lo han gestionado mejor a la hora de contener los contagios? ¿Y cuál es peor? Yo creo que todos hemos cometido nuestros errores y todos hemos tenido nuestros aciertos, igual que en las comunidades autónomas. Cada país ha sido un poco mm, reflejo de su sociedad. Está claro que los países mediterráneos tenemos mucho más contacto entre generaciones. Ha Mm, llegado antes a las generaciones de más mayores y eso es un problema. Em, no nos podemos comparar con otros países que tienen una situación sociológica muy distinta y ahí soy menos experta. Pero, por ejemplo, si comparamos Suecia con otros países exactamente de su entorno, Suecia lo ha hecho peor. Suecia ha tenido, yo no sé si 5 veces o algo así más fallecidos que Noruega o que Finlandia. Esa, esa, mm, esa libertad, digamos, de no establecer cuáles son unas normas desde las autoridades ha mm. sido quizás una dejación en una situación que no éramos capaces nadie de juzgar. No sabíamos qué teníamos que hacer, si no nos lo decían, es que no nos podíamos creer, sobre todo en la primera oleada, que hubiese que hacer estas cosas tan de locos, ¿no? Nos lo tenían que imponer para que nos diésemos cuenta y han funcionado. Entonces yo creo que quizás Suecia en aquel momento lo hizo mal y no ha corregido suficientemente si uno consigue comparando con Noruega y Finlandia. No se puede comparar con nosotros porque nosotros tenemos una relación tremenda
Y una densidad de población distinta, una muy pirámide distinta. distinta y un tipo de Mm, ciudades más pobladas y mucho más densas de lo que están las ujú. poblaciones Sí, sí, suecas. eso es muy distinto. Es curioso porque dentro de la Europa continental, de los países que más o menos han hecho todos lo mismo, ha sido como una cura de humildad, ¿no? Los países que estaban peor en la primera ola, Mm, de repente eran los que estaban mejor en la segunda, países que en la primera ola o en la segunda eran modélicos, de repente se encuentran en estas últimas fechas con una situación muy dura, el caso, por ejemplo, de Alemania. Es decir, mm, que tampoco ha habido ningún país que lo haya hecho excepcionalmente bien respecto al resto, o sí, o hay no. algún país ejemplar en el sentido contrario de lo que es Suecia, que es el país que probablemente peor lo ha hecho en Europa. No, yo no destacaría ninguno en particular. Cada uno, como digo, ha tenido sus aciertos y eso es importante. Y debo decir que en general, ha sido mucho más duro pasar la primera oleada, con más desaciertos, ¿no? Yo creo que a España nos debió de llegar antes el virus, porque el virus español, durante la primera oleada, era más cercano al original chino. El de todo el resto de Europa, ya tenía incorporada la primera variante que empezó a mosquear, que Hmm. eran en la posición 614, para quien lo haya seguido. Aquella ya empezó a sorprender. La nuestra no tenía esa variante en España. Probablemente nos llegó antes el virus o se instaló el virus más No cercano al debajo de SIMO. grabar más tiempo que en otros países europeos. A lo mejor sí, no lo sabemos realmente. Lo único que yo sí que quiero destacar es que, comparándonos con Asia, nos tenemos que dar cuenta que allí habían aprendido de epidemias anteriores. Esta dimensión que la teníamos, este conocimiento lo teníamos los virólogos mucho más, porque desde que tenemos noticia como virólogos sabemos que están surgiendo allí muchas epidemias. Todos sabíamos que iba a haber pandemias, no sabíamos de qué, pero esto es un conocimiento popular entre los virólogos. Hay que recordar que no son países autoritarios, como China, también los hay democráticos, como Mm. Corea, como Nueva Zelanda, que no son países muy jóvenes, como Singapur, porque también está Japón, que es muy envejecido, que no son países muy ricos, como Corea, por ejemplo, porque también está Camboya, Birmania, y que no son países con un sentido muy colectivo como los asiáticos, porque tenemos a Australia y a Nueva Zelanda. Ni siquiera son países dirigidos por mujeres, porque Australia también ha funcionado Sí. muy bien. Deberíamos haber sido como Australia y Nueva Zelanda. Australia y Nueva Zelanda tienen una población china muy importante, sobre todo Australia. Saben desde hace años lo que significa una epidemia en Mm. China, saben cómo se extiende, saben cómo hay que reaccionar. Y hay que reaccionar muy tempranamente. Más vale prevenir que curar. Hay que reaccionar quirúrgicamente muy al principio, como han vuelto a repetir ahora con el campeonato, el Open de tenis, muy quirúrgico al principio, drástico al principio, y luego ya puedes llevar una vida normal con salud y economía. Yo es lo que espero que esto aprendamos el resto del mundo, que conviene intervenir muy pronto, que esto lo aprendamos para futuras epidemias y que no se llegue a pandemias porque las controlemos en origen o muy rápidamente, las controlemos muy pronto. Yo creo que esto es lo que deberíamos sacar como aprendizaje. ¿Crees que aquí influyó en Occidente, me refiero a la hora de reaccionar frente a esta pandemia, ante anteriores virus que no habían llegado a tanto como se había pronosticado? El caso concreto, por ejemplo, de la Sí. gripe A, que eso nos dio una sensación de, bueno, otra vez una amenaza que luego se queda en nada y que a los gobiernos les llevó a reaccionar tarde. Sí, muy probablemente. Hay que darnos cuenta de que no solo cada infección es distinta, sino que a cada persona le afecta de una manera distinta, lo sabemos, ¿no? Uy, qué mal me ha dado a mí la gripe cuando yo se la he contagiado a este compañero de trabajo y está como una rosa, ¿no? La gripe, no quiero repetir que sea la gripe, pero vamos, sabemos, y cada infección es distinta. A uno le afecta el estómago, otras, pues bueno, tiene que ver más con la transmisión por heridas o por transfusiones. Hay multitud de variaciones, de modos de vida de las infecciones, sean virus, bacterias, parásitos, hongos, lo que sea. Entonces, cada epidemia es distinta. Esa percepción quizá no la teníamos y nos hizo sentirnos muy poderosos, ¿no? Y bueno, debemos ser mucho más humildes. Nos puede venir por cualquier sitio, la siguiente se puede transmitir de cualquier otra manera y pillarnos desprevenidos. Por ejemplo, se puede venir por transmisión por insectos, ¿no? Que es un modo de transmisión muy habitual en enfermedades subtropicales y tropicales. Con el calentamiento nos puede llegar ese tipo de infecciones y ya nos está llegando. Ya enfermedades que antes eran subtropicales ya están instaladas en España, por ejemplo, en el Mediterráneo en general, y eso puede ir creciendo cuando las poblaciones de insectos se vayan
contagiando ellas mismas y las pasen de una persona a otra o de animales a nosotros. Hay que estar atentos a que cada circunstancia es nueva y a aprender lo más posible y no confiarnos. La gripe A, además, era muy distinta, como digo. Siempre teníamos otra gripe A previa y tiene que variar mucho para que de verdad nos dé una sorpresona tan grande como la de 1918. Una de las grandes preocupaciones ahora es la aparición de las nuevas variantes, que algunas de ellas son más contagiosas. ¿Son efectivas las vacunas contra todas ellas? Parece que sí. Lo más que podemos decir, lo mejor para saber si son efectivas es mirar si las vacunas están protegiendo a la población. Esto es difícil de saberlo hasta que no has vacunado una parte importante de la población, pero tenemos la suerte de que la última vacuna que se ha aprobado en Estados Unidos y que se va a debatir aquí en Europa pasado mañana, el día 11, esta vacuna, que es la de Janssen, ha hecho ensayos clínicos en 3 sitios muy importantes para contestar esta pregunta. En Brasil, con un 70% de la variante brasileña, en Sudáfrica, con un 95% de la variante sudafricana, y en Estados Unidos prácticamente sin variantes, con muy poquito de las variantes que están saliendo en los medios de comunicación y en los medios de comunicación científica. Bueno, pues la eficacia de la vacunación en los 3 ensayos clínicos ha sido indistinguible. Científicamente indistinguible, es decir, la protección es la misma en los 3 países frente a variantes muy distintas. No muy distintas, frente a las 3 variantes que nos están preocupando. Eso es lo más importante. Cuando no tenemos esos ensayos clínicos, cuando no teníamos conocimiento de ellos, porque esto se hizo público el día 26, hace 10 días, el día 26 de febrero, pues lo que se hacía era ensayos más rápidos en cultivo, viendo si había neutralización de pseudovirus, no trabajando con el propio virus. Y esos ensayos solo están mirando la punta del iceberg y nos estaban dando algunos sustos. Nos estaban diciendo que bajaba la neutralización del virus por los anticuerpos y nos estaban poniendo en guardia. Lo mejor es ver que protege realmente de la enfermedad, de la clínica, en unas poblaciones muy grandes. Los números son un poco distintos. En Sudáfrica se dice que es un 70%, en Estados Unidos creo que es... en Sudáfrica ya no me acuerdo de los números, pero científicamente con la incertidumbre que tienen esos valores no son distinguibles, ¿vale? Es el mismo nivel de protección. Son Pues buenas bueno, noticias. tenemos que seguir los investigadores muy alerta a todas las variantes y lo que más me preocupa a mí de las variantes no es que estén resultando resistentes a las vacunas, porque en realidad la vida evoluciona y la vida se selecciona, como nos contó Darwin, ¿no? Se selecciona cuando hay una presión. Y la presión todavía no son las vacunas. Por desgracia o desafortunadamente todavía hemos vacunado a muy poca población en todo el planeta. Lo que sí que estamos seleccionando de una manera muy eficaz es para virus que se transmitan mejor, porque Bien. estamos bloqueando la transmisión con todas las medidas de contención que estamos poniendo y también, pues, Prospera el virus que digamos, traspaza la mascarilla. claro, o sea, es más normal que salga un virus que es capaz de transmitirse mejor que todas las demás variantes. Y ese es el problema. Por lo tanto, tenemos que ser cada vez, esto es una carrera entre el virus y nosotros. El virus intenta transmitirse mejor y nosotros tenemos que ser todavía más estrictos en evitar la transmisión con las medidas que conocemos y sobre todo enfatizando más la transmisión por aerosoles en sitios mal ventilados. Y eso es lo que sí que me preocupa de las variantes, más que se escapen del sistema inmunitario natural o del de las vacunas. ¿Cuándo se empezará a notar el efecto de la vacunación? ¿Llegaremos Bueno, al verano con ese 70% que expira el gobierno en España o no llega? se está notando ya por franjas de edad. Eso ya se está Claro, notando. la población ya vacunada. Por ejemplo, por residencias o no, es que ya los fallecidos ya no están viniendo de residencias. Los enfermos graves ya no vienen de residencias, ya están todas vacunadas. Y por franjas de edad se está empezando a notar. Aunque hay que recordar que los que están vacunados son solo como el 3%. Las residencias son solo el 3% de la población mayor de 65 años española. O sea que nos quedan 30 veces más por vacunar. Por estos es por los que tenemos que dar el último esfuerzo de unos pocos meses, que se dice pronto, de unos pocos meses, con unas medidas de contención importantes, todos los que estemos vacunados o no, los que hayan pasado la enfermedad o no. Las tenemos que mantener porque el virus se transmite, es posible que se transmita más las nuevas cepas, precisamente porque es la única ventaja que tiene para seguir multiplicándose y no podemos dejar en la estacada a estas personas que está a punto de llegarles la vacuna. No hace falta que lleguemos al 60-70%,
Yo de las predicciones no tengo ni idea porque es que dependen estrictamente no de nuestra capacidad de vacunar, que aquí rompo una lanza en defensa de los equipos de vacunación, están haciendo una tarea dificilísima, ¿eh? Están vacunando, haciendo censos, haciendo registros de una manera espectacular que nunca ha habido antes, transportando unas vacunas dificilísimas de transportar sin tener las dotaciones para ello, ¿no? No hace falta que lleguemos al 70%, lo que lo limita es las dosis que nos lleguen. Y las dosis hace falta que se fabriquen más. Necesitamos fabricar más, necesitamos producir más. No hace falta llegar al 70%, hace falta llegar al 100% de esta población vulnerable. Porque para una Mayores de tercera 65, población no lo es tanto. claro, en mayores de 65 años somos en España 9 millones y pico de personas. Eso es mucho menos del 60%, ¿eh? Sí. Y luego los grupos de riesgo, yo no sé si está calculado cuántos son, pero no llega ni de casualidad al 60%, eso es mucho menos. A lo mejor con un 30-40%, incluyendo, luego si sumamos a eso los que ya lo han pasado, que también tienen una buena inmunidad, que protege clínicamente de los síntomas también muy claramente, pues estaremos ya en una nueva fase, será distinto. Una pregunta de Blanca, una lectora del diario. ¿El coronavirus va a ser parte de nuestras vidas para siempre? ¿Será necesario vacunarnos regularmente como con la gripe o con una vacuna bastará? Hay dos posibilidades, o nos vacunamos como la gripe o incluso menos. Es un virus que la inmunidad le está haciendo muchísimo efecto. No es un SIDA, el SIDA atacaba células de nuestro sistema inmunitario y creaba inmunodeficiencia, ¿no? Esa es la palabra SIDA. No es capaz de escaparse de nuestro sistema inmunitario este virus. Con la inmunidad natural, después de pasar la enfermedad naturalmente, tenemos una protección bastante potente, también alrededor del 90%, si hablamos en los términos que se habla de las vacunas. Nos volvemos a reinfectar, sí, con una eficacia inferior, estamos parcialmente protegidos, pero la clínica es muy suave, es como un catarro, como Ya, son los otros lo cual coronavirus no será mortal catarrales. y no debería serlo en ese caso. No, Una entonces, pregunta, espera, se quedará con nosotros probablemente como un catarro o como un catarro grave como es la gripe. sí, Lo que temeremos entonces serán las secuelas. ya. Las secuelas menos incapacitantes como la pérdida del olfato y del gusto o las secuelas más incapacitantes como estas personas que tienen una nube, dicen, que no se concentran igual de bien o las personas que tienen un cansancio que se les está quedando crónico y que no sabemos cuánto durará. Eso nos preocupará y será importante. Solo será importante vacunar a los niños, a los bebés, si vemos que esa es la mejor manera de combatir que existan estas secuelas, porque la maquinaria mejor engrasada para las campañas de vacunación en España y sobre todo en el mundo, sobre todo en los países con sistemas sanitarios más débiles, es la vacunación de los bebés. Eso es lo que funciona muy bien. Ahí es Mm. donde colaboran grupos sociales, grupos vecinales, grupos de barrios, grupos religiosos. A veces colaboran en que se extienda la vacunación entre los bebés en allí donde de verdad necesitan mucho las vacunas, que les pueda llegar y que lo entiendan y que no tengan suspicacias y que entiendan todo lo que necesitan saber. Entonces, como eso está más engrasado, a lo mejor tenemos que vacunar a los bebés, pero yo creo que sí se quedará con nosotros. Esto yo no creo que lo podamos erradicar en nuestra vida, a lo mejor en la de generaciones posteriores sí, pero será claramente más benigno. Una pregunta un poco técnica de un socio que firma como Pedro. ¿Es conveniente vacunar a personas con VIH con recuentos bajos de células CD4? Es decir, con un sistema inmunitario que trabaja en un porcentaje muy menor de su capacidad, ¿se le puede vacunar? Se le puede vacunar, pero responderá peor. Esto es un problema porque son las personas que tienen menos capacidad en su sistema inmunitario natural, porque tienen recuento bajo, porque tienen una anemia profunda, porque tienen un tratamiento inmunosupresor, porque tienen, por ejemplo, un trasplante de órgano que hay que bajar las defensas, porque tienen alguna enfermedad inflamatoria que hay que atenuar las defensas para que no vayan por el mal camino. Estas personas son las que menos se pueden defender por sí mismas, pero también son las que menos reaccionan a las vacunas. Estas son de las que tendríamos que proteger con inmunidad colectiva solo. Para eso sí que es un problema. Hay personas a las cuales se les puede atenuar el tratamiento cuando se trata de un tratamiento para por lo menos levantar un poco las defensas, inmunizarles y que mantengan por lo menos los anticuerpos. Hay otras personas a las que no les llega bien y esto sí que es un problema. Una última pregunta, también de uno de nuestros socios, que pregunta
¿por qué no fabricamos, se llama Pedro, ¿por qué no fabricamos, si existe la tecnología para fabricar las vacunas en España, ¿por qué no fabricamos vacunas ya desarrolladas en otros países? ¿Se puede hacer? ¿No es posible? ¿Una fábrica de vacunas es algo mucho más complejo que tener la tecnología para hacerlo o conocer la tecnología? Bueno, es más complejo y hay que montarla. Nosotros en el CSIC estamos intentando montar fábricas para vacunas humanas desde que acabó la Semana Santa, desde el lunes de Pascua del año pasado fue cuando de repente nos dimos cuenta y decidimos esto hay que empezar a fabricar antes de saber si tenemos vacunas buenas. Mm. Simplemente lo vimos copiando a los demás, o sea, no es que seamos unas lumbreras, simplemente vimos que lo estaban haciendo en Estados Unidos, se estaban arriesgando a hacer las fábricas antes y dijimos aquí lo tenemos que hacer, pero con un hándicap muy fuerte, aquí no teníamos ni una sola fábrica. Por lo tanto, no tenemos a gente formada para hacerlo. Es complicado y hay especialistas para cada cosa. No tenemos los suministros, no tenemos el conocimiento, a lo mejor, de los gestores de una comunidad autónoma que apuesten por ello y lo apoyen a tope. Lo que se ha hecho y se está haciendo con éxito es que alguna fábrica de vacunas veterinarias ha decidido, ha visto el camino y ha puesto mucho de su parte y se le ha apoyado mucho también para fabricar vacunas humanas. Eso sí que se está haciendo. La imposibilidad de desarrollar esa vacuna en España o hacerlo a corto plazo, ¿no debería a futuro hacernos reflexionar sobre qué tipo de industrias estratégicas tienen que estar en nuestro país? Desde luego, la fabricación de vacunas tiene que ser una de ellas. O sea, es que no nos podemos permitir seguir atrás. La Fundación Bill y Melinda Gates está promoviendo que se instale en cada barrio, estoy exagerando, en todos los países con muy pocos recursos o con recursos medios, que se instale una fábrica de producción de vacunas basadas en RNA. ¿Por qué basadas en RNA? Porque esto es como quien tiene una imprenta. Y esta Con el código analogía de vacuna que quieras, que claro. tiene el código y se hace, es como una imprenta, ¿no? Esta analogía es de una persona de los más especialistas de la Agencia Española del Medicamento, de Agustín Portela, pero creo que es muy buena. Y por eso lo está intentando instalar en esos países. ¿Cómo no vamos a tener España fábricas de vacunas incluso más complicadas que las de RNA? Tenemos que tenerlo, o sea, eso tiene que quedar en España, porque eso supone que sabemos que vamos a tener no solo para hacer ensayos clínicos, que los hacemos bien, sino la gente formada para ello, para hacerlo desde un punto de vista regulatorio, desde un punto de vista investigador, desde un punto de vista tecnológico, de materiales, de todo. Es que hace falta gente formada en ello y no que se nos vaya a otros países. Claro que hace falta. Eso nos tiene que quedar sí o sí. Pues ojalá al menos de esta pandemia saquemos esa enseñanza y algunas cuantas más. Muchísimas gracias, Margarita, por este rato con el diario.es y con sus socias y socios. Y gracias a los lectores y socios y socias del diario que permitís un espacio como este. Gracias, Margarita. Muchísimas gracias a vosotros. Encantada de contribuir con lo que se pueda con vosotros. Ha sido un placer.